tal? Buenas noches. Noche picante. Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la incipiente intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que ruede y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Hoy tuvimos una sesión, Alma Fuerte, claro. Pío Avanti. Pedro Bonifacio Palacios. Exacto. Este Pío Avanti debe era radical. Claro. Era radical. No, Era muy, no había peronismo en su de esos, por eso era esos grandes poetas del fin del siglo. Nosotros del 45 y los fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Pío Avanti. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Estamos en comunicación con Eduardo Valdés. Vamos a ir directamente al Congreso porque Eduardo nos va a ilustrar lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando se estaba votando en particular los artículos de la ley Ómnibus. Como introducción a Eduardo vamos a poner el artículo 55, precisamente, ahí está. El reglamento de diputados, artículo 55. Un proyecto que, después de ser sancionado en general o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente, la Cámara se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna. O sea, que no solo vuelve a comisión el tratamiento en particular de la llamada ley ómnibus, sino que la votación en general de la ley ómnibus cae y también vuelve a tratarse de cero en la comisión. Eduardo Valdés, buenas noches. Aquí te saludamos Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Gabriel Mariotto, dándote un abrazo y muchas gracias por poder ilustrarnos de lo que ha ocurrido hoy, hace un ratito nomás, en la Cámara de Diputados. Un gusto y un orgullo de compartir con ustedes, compañeros. Vamos, Eduardito, gracias. Y yo quiero decirles, prendiéndome en esas personalidades de la cultura que iban peinando recién, me tomo de Almafuerte para poder definir, creo, lo que hoy le pasó al bloque de Unión por la Patria. No te des por vencido ni a un vencido, porque en las primeras 3, 4 votaciones veníamos perdiendo, pero veníamos campañando cuánto íbamos ganando en cada una de las votaciones tras otras, que solo si vos sabías cómo venían los temas urticantes, veías si te daba para cantar retruco. Y efectivamente en ese artículo donde ellos se les cae todas las privatizaciones, porque nosotros le ganamos ese artículo que les permitiría a ellos, les hubiera permitido intervenir las sociedades del Estado y los organismos públicos que querían privatizar. Sí, fue un inciso del artículo 5, ¿no es cierto? El inciso F del artículo 5. El artículo 5, casi todos los incisos, menos creo que el B. Pero bueno, no importa ya lo cierto, Gabriel, es que ellos se agarraron de un artículo del reglamento que empieza todo de cero. Claro. O sea, mandan a la ley, tienen que empezar de vuelta a debatirla en comisión. Y me da la sensación que es lo que yo no sé cómo es la palabra, Santiago Caputo había dicho como amenazante que si le tocaban las privatizaciones más vale que la ley no saliera. Lo dijo hace 3, 4 días. Exacto. En una reunión que tuvo con los bloques, que ellos lo tenían medio, lo que le denominan dialoguistas, algunos colaboracionistas, pero sí, bueno, sí. Lo cierto es que tenían un límite, bueno, yo creo que esto demuestra, vamos a ser sinceros, demuestra
la altura que tienen los que están gobernando, ¿no? Es una vergüenza. La señora Bullrich, que ha hecho de esa represión todos estos días al servicio de una ley, que era una ley que nosotros denominamos ni bien una ley mal nacida, mal parida, tampoco pasó las comisiones que tenía que pasar, nos querían llevar de patadas a sancionarla. Ayer y hoy nos trataron de esa misma manera, pero bueno, se dieron contra la pared. Y yo creo que este es un momento muy importante para la Unión por la Patria, para el espacio, inclusive para esos gobernadores que hoy están siendo atacados por la Libertad Avanza, que no son los libertadores de Unión por la Patria, los gobernadores. Ahora tenemos que bajar el DNU, esto es clave, no es que nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Hay que trabajar sobre ese DNU. Esto en comisión, la ley ómnibus en comisiones seguramente va a tener un tratamiento extenso, no va a ser un tratamiento express, volverán a incorporar los temas que fueron superados o desconsiderados en el tratamiento veloz que imprimió el Ejecutivo y sus aliados, pero el DNU es imperioso convocar a votarlo en contra en ambas cámaras, ¿no es cierto? Hay que buscar el quórum para poder dejar de lado los términos del DNU, que es primo hermano o la otra cara de la moneda de esta ley. Sí, es el primero que avanzó sobre los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, sobre el que generó un estado de malestar en toda la sociedad, ¿no? Desde los trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, los farmacéuticos, los abogados, los directores de cine, los autores, los intérpretes, los colectivos sociales de la Argentina, de un lado, del otro. ¿No? La verdad que esto es lo que hoy, por lo menos, creo que le hemos puesto un primer stop. Y yo les digo, acá hay versiones, no sé si ustedes deben tener más información, porque yo salí del bloque a hablar con ustedes, pero había versiones que decían que ellos iban a retirar la ley, como que no iban a insistir con la ley. No sé, esos son versiones... Todavía no lo tenemos nosotros, pero ahora lo vamos a averiguar, Eduardo. También... Por eso yo les decía que era la amenaza de Santiago Caputo que había hecho hace 3-4 días, que si le tocaban privatizaciones, mandaban la ley para atrás. Y yo creo que eso es lo que están haciendo. Eduardo, Osvaldo Papaleo te habla. Buenas noches, ¿cómo te va? Maestro, usted no tiene que decirme quién habla, yo reconozco esa voz de acá. Diga usted. Mirá, a mí me parece una reflexión dentro de esta situación que me parece importante, pero las situaciones son importantes, pero los hechos deben transformarlas en valiosas, ¿no? Creo que es el momento que el sector nuestro, el sector de ustedes fundamentalmente, convoque ahora a la CGT, el partido, los gobernadores, digamos, que rearmemos en los hechos concretos en estos momentos a todos los que manejamos esta corriente de opinión que se oponían al DNU. Creo que es el momento de fortalecernos en la unidad y en la exposición pública de estos sectores. Te pregunto tu opinión. No, Osvaldo, yo quiero decir una situación. Nosotros hemos estado permanentemente trabajando haciendo reuniones que por ahí no tuvieron trascendencia pública, pero con Héctor Daer, la mesa de la CGT, con los gobernadores del Frente de Unión por la Patria, ha estado juntos. Por lo menos hemos tenido 2 o 3 reuniones, todos juntos. El bloque de senadores de Unión por la Patria, ha estado Mayans, ha estado Kicillof, el gobernador de La Pampa, el gobernador de Catamarca, el gobernador de La Rioja. Me estoy olvidando de algún gobernador más, pero permanentemente hemos hecho presenciales y Zoom para consolidar el bloque que empezamos con 102 y estamos 99, no 98. Se fueron 3 tucumanos que creo que hoy deben estar preocupados por las decisiones que tomaron, ¿no?
pero aún así los tenemos que convocar nosotros, a esos tucumanos, porque nosotros hoy somos la primer minoría y lejos, y creo que empezó la desintegración de ese grupo de La Libertad Avanza más el PRO, que puede ser que siga junto, pero me da la impresión que el grupo de los gobernadores, que se llamaba Hacemos la Coalición Federal, no va a quedar bien, ha quedado lesionado en la relación que tiene con el oficialismo y no le están echando la culpa a ellos de todo. ¿Sabés lo que pasa, Eduardo? A mí me da la sensación que esto es importante, por si no el gobierno va a tomar el camino de la situación de un vacío de poder, va a creer que esto es un salto al vacío y esto no es un salto al vacío. La conformación de una oposición, la nuestra, sensata, importante, gobernando porque tenemos provincias que son propias, senadores, diputados, etcétera, darle la sensación al pueblo argentino que no es un salto al vacío, que no ha sido una elección caprichosa, que ha sido la defensa de una posición que nos tiene que llevar a mejores situaciones sociales y políticas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Perdón, me olvidé del gobernador Gildo Infran, que permanentemente ha estado en contacto con nosotros y es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, ¿no? Él también ha participado de todas las reuniones, ha sido un fogonero y que inclusive nos ha llamado y nos dijo anda a hablar con tal persona, anda a hablar tal otra, que él había hablado antes, buscando votos permanentemente. Yo creo que se abre una nueva instancia y tenemos que ser inteligentes y como bien dijiste, Osvaldo, saber quiénes, no dejar a nadie, porque la lucha contra el DNU es una lucha urgente y no va a ser fácil voltear ese DNU. Yo espero que tomen el Poder Judicial, la Corte Suprema, de las cosas que están pasando, porque también ellos tienen el DNU en sus manos y sería importante que dictaminen lo más rápido posible, pues la Argentina no puede estar en esta situación en la cual estamos hoy de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre. Eduardo, ¿cómo te va? Mariano Pinedo soy. Mariano, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. En línea con lo que decía Osvaldo, yo creo que el ataque furioso, irresponsable y por supuesto ahora fracasado de Javier Milei a partir de su iniciativa legislativa de cambiar toda la historia legislativa y el sistema de convivencia social de la Argentina, productiva, económica y cultural, demuestra dos cosas. Demuestra primero que no se puede legislar a las patadas, que no se puede legislar desde un gabinete, desde un estudio jurídico, que la legislación en la Argentina es producto de la conversación con todos los sectores y es producto de muchos años de desarrollo legislativo. Es falso que se puede legislar desde un gabinete de genios o de iluminados. La respuesta del bloque de Unión por la Patria, en conversación con otros bloques y ese trabajo legislativo, fue automáticamente convocar a todos los sectores de la vida social, cultural y económica a conversar en el Congreso para desarrollar una estrategia que le muestre a la sociedad qué significa esto. Bueno, me parece que eso sería bueno como un método a futuro también para construir la alternativa de la Argentina, no solamente a la defensiva, sino también para construir la alternativa. Sí, claro, por supuesto. A mí me parece, bueno, se nota mucho que quienes están gobernando hoy les cuesta mucho dialogar, les cuesta mucho, no tienen experiencia en la administración. Por eso es que le entregaron casi el gobierno a Patricia Bullrich y a Caputo, ¿no? O sea, es todo la inversa de lo que habían dicho antes. Y ese DNU, yo no me olvido nunca que en el debate presidencial Milei le endilgó a Bullrich de que ella quería gobernar por decreto de necesidad y urgencia. Y era este DNU que después vimos que lo subió Sturzenegger a las redes, mostrando cómo él le elevaba a Patricia Bullrich, mostrando dónde estará ahora Sturzenegger, ¿no? Yo quisiera ver dónde estará. Sería bueno que aparezca, porque después son consultores todos. Eduardo, son los dueños de Argentina que nos quieren
manejar como si fuéramos marionetas, ¿no? Y bueno, esto es una respuesta, es importante la de hoy, y yo creo que también es importante, me dicen, en las calles, ¿no? No hay que olvidar las calles, pues las calles son también las que motivan y las que marcan para dónde hay que ir. Yo creo que es importante no perder la calle, y en eso valoro la CGT, la CTA, los movimientos sociales. Es importante. Ese puntapié que se dio el 24 de enero fue maravilloso. Y acordate también la marcha a tribunales. Claro, fue primero que pensaban que iba a ser 10.000 y eran 30.000, ¿no? Eduardo, esa desaprensión que tuvo Javier Milei el día de la Asunción de querer hablar de espalda a las cámaras, a la Asamblea Legislativa, se vio después también subrayada por la desaprensión que tuvieron ministros que no quisieron ir a testimoniar en la comisión, y hoy con una comunicación que hace el presidente de la Nación, otra vez ofendiendo a los gobernadores y a la política y a la democracia. Realmente un fuerte abrazo, muchísimas gracias por contarnos en primera persona lo que protagonizaste, lo que viviste junto con el bloque en el Congreso, y bueno, hoy es un día que podemos respirar un poquito más aliviados, con cierta esperanza que la Argentina colonial le va a costar mucho, pero mucho trabajo poder imponerse a la Argentina de la liberación. Hoy es un día exactamente tal cual lo pintaste así. Mando saludos a Horacio Robelli, que no lo escuché, pero bueno, me gusta ese cuarteto. Gracias, abrazo grande. Gracias, Eduardo, fuerte abrazo, muchas gracias. Lalo, estás ahí en la calle, recién Eduardo Valdés subrayaba lo lindo que está la calle. Vamos con vos. Gabriel, muy buenas noches. Bueno, te cuento, de un momento a otro empezó a acrecentarse el número de policías. Sí. Ahora te lo vamos a mostrar, pero estamos con Leopoldo Moró, el diputado que, bueno, tuvo una jornada tremenda. Contanos un poquito cómo fue, está Gabriel Maroto en el piso. ¿Qué perspectivas se tienen a partir de este momento? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto de estar con vos. ¿Cómo vas, Leopoldo? Felicitaciones por el trabajo del bloque y el tuyo y de todos los compañeros y compañeras. Voy a hacer de cuenta, me estás escuchando. Hoy ha sido una jornada extraordinariamente importante para el pueblo argentino. Y digo para el pueblo argentino porque no la protagonizamos solamente los diputados. Ya hace días que la sociedad está aquí, aguantando gases, aguantando palos, aguantando corridas, persecución. Ustedes, los periodistas, cumpliendo una misión que es esencial, que también han sido víctimas de esa represión. Movimientos sociales, asociaciones civiles que pasaron por centenares en estas semanas en el Congreso a expresar su preocupación, su repudio, su rechazo a esta llamada de ley ómnibus. La marcha de la CGT, que fue histórica, todo fue sumando para que llegáramos a este resultado. Un resultado que va a beneficiar al pueblo, porque la ley que significaba ahondar el camino de la disolución nacional, de la entrega de nuestro patrimonio, seguir avanzando en la dirección a la disolución de la patria, porque nos querían retrotraer a la Constitución de 1853 y tal vez un poco más atrás, a la pelea entre unitarios y federales. Nosotros sabíamos para qué quería Milei los superpoderes. Quería los superpoderes para dejar secas a las provincias, porque él, Martínez de Oz, Caputo, Cavallo, siempre han sostenido que las provincias son las culpables, entre comillas, del déficit fiscal, porque dicen que sus habitantes son vagos, que no trabajan, que solo dependen del Estado. Por supuesto se olvidan de la riqueza que aportan. El Gran Buenos Aires aporta mucha riqueza industrial, pero desde el interior viene petróleo, viene gas, viene litio, vienen minerales, vienen economías regionales que aportan al crecimiento de la Argentina. También sabíamos que quería esta ley para reprimir. Dentro de esta ley había una ley de represión disfrazada de reformas al Código Penal, que por ejemplo penaba a un manifestante, a alguien de que los que está aquí hoy, con una pena similar, escuchar lo que te voy a decir, a la que tiene un abusador de una chica menor de 13 años. Bueno, así iban a penar a la gente que viene acá con todo su derecho a peticionar a las autoridades. Bueno, todo eso se ha caído. Yo creo que hay que cargar sobre los responsables. Nos tuvieron a los argentinos 2 meses y medio en vilo. Mientras tanto, con el DNU, que todavía no hemos podido hacer caer, han hecho lo que han hecho. Han caído los salarios, aumentó más del 100% las prepagas, la gente está
decidiendo si manda un chico al colegio privado, o si deja la prepaga, o si deja de usar el auto, o si deja de hacer una comida en el día. Así que ahora vamos por el DNU. Y bueno, Patricia Bullrich tiene que explicar por qué durante todos estos días deprimió a la gente. ¿Por qué gastó, diciendo que no hay plata en la Argentina, 134 millones de pesos hasta ayer? Hoy se gastó unos mangos más simplemente para perseguir jubilados. Para pegarle a jubilados se gastó 134 millones de pesos. Y Caputo tiene que explicar por qué intentó volver a saquear el país, porque otro de los objetivos de esta ley ómnibus era volver a endeudar a la Argentina. Sí, Barreto, Gaby. Leopoldo, primero, bueno, el abrazo a él y a todo el bloque, y transmitirle a Leopoldo que hoy adquiere mucha más significación los dos discursos de Leopoldo en la comisión y en el recinto, que fueron muy sentidos, muy profundos, muy democráticos y sobre todo muy militantes, muy compañeros, fueron discursos que conmovieron. Y él también estaba conmovido cuando los decía. Y hoy adquieren más significancia precisamente porque en un contexto adverso se mantuvo el rumbo de la Argentina, se pudo defender el rumbo de la Argentina. Y tal cual como Leopoldo lo refirió en un comienzo, la CGT, los movimientos sociales, las otras centrales obreras, los gremios, el movimiento obrero y la política en el Congreso, todas juntas pudimos ponerle freno a este rumbo de precipicio que nos llevaba a la Argentina que pretendía Javier Milei. Así que mandarle ese fuerte abrazo y ese gran, no reconocimiento, sino subrayar precisamente sus intervenciones en las cámaras. Ya se lo acaba de transmitir vos mismo, te escuchó perfectamente Leopoldo, me está diciendo con señas que se tiene que ir, así que lo dejamos que se retire y nos quedamos con esta imagen, Gaby. Fíjate, perfecto. Recién como te decía, apenas comenzamos el aire, se incrementó el nivel de policía, bueno, por supuesto, seguramente, entiendo yo, estaba Leopoldo acá, algunos diputados seguramente se están retirando o se habrán retirado. Rápidamente vino la gente de Gendarmería que se apostó sobre parte de la vereda del Congreso de la Nación y también vino parte de la policía motorizada que lo que nos pidió justamente es que nos retiremos de la calle. Hace un momento nada más también, mientras que hablamos con Leopoldo, la propia policía motorizada cortó la calle, evaluó, bueno, obviamente impidió que el tránsito circulase por unos minutos por aquí. Entiendo yo que justamente para acrecentar el operativo de seguridad, para que el personal del Congreso de la Nación, diputados, legisladores, ¿no?, en general, se retiren seguro que con cierta comodidad. Entiendo yo porque no lo pude ver. Pero fíjate que es un momento de cierta algarabía, obviamente hay mucha emoción, hay muchos jubilados emocionados y felices por este retroceso, ¿no?, en este proyecto de ley que vuelve a comisión y bueno, genera otro impasse histórico dentro de lo que es la era Milei. Muchas gracias, Lalo, volvemos en un ratito. Un abrazo grande. Vamos a picar un poquito acá en la mesa. Horacio, ¿cómo estás viendo la situación? Bueno, yo creo que lo que te decía antes de entrar al programa, que las provincias, así como habilitaron el apoyo en general, no confían en Milei. Son las provincias, las 14 provincias que se reunieron el lunes 29 de enero en el Consejo Federal de Inversiones, las 14 provincias, 10 de Cambiemos, y después Yairúa de Córdoba, Jaldo de Tucumán, la provincia de Misiones, con la presencia del gobernador Héctor Pasaracqua, y la provincia, la de Salta, Gustavo Sáenz. Las 14 provincias fueron las que, con sus representantes, sus diputados, fueron los que le votaron en general. Y hoy, muchos de ellos que le habían votado en general, votaron el primer artículo, uno temía lo peor. Votaron el primer artículo, uno temía lo peor. Pero después, cuando llega al artículo 5, que es las privatizaciones, decidieron no apoyar más a este mamotreco y a este mamarracho, a esta violación de todo el derecho, como dice bien Mariano Pinedo, del derecho de más de 100 años de la Argentina, y dijeron no, hasta acá llegamos, y hasta acá llegó Milei. Osvaldito. No, yo creo que se puso en juego la política, digamos. Yo creo que lo decimos siempre acá, digamos, este gobierno no tiene ninguna consistencia, es fruto de un balotaje muy singular, un candidato que entra segundo con el que entró tercero, hacen una melange electoral
Y de esas cosas salen estas cosas, digamos, porque ninguno se convenció, se vivían circunstancias políticas muy difíciles en la Argentina. Yo noté ayer un artículo en La Nación de Claudio Jacqueline y anuncié la tormenta de hoy. Denostaba a Milei en lo que es básico, lo destrataba en lo que es serio, que no tiene nivel, que el grupo que integra a él para conducir el país no tiene ninguna armonía, ningún vuelo intelectual como para llevar adelante un país, no son no estadistas, no son ni empresarios exitosos, decía cosas muy duras. Cuando los medios masivos de comunicación comienzan a tocar la campana, hoy Clarín ya publica una encuesta que lo da muy en baja a Milei. Empezó la campaña de los muchachos. ¿Por qué? Porque huelen lo que está pasando. Hoy la gente pagó 300 pesos el boleto de colectivo, el transporte, los subtes, digamos. El tema económico ahora sí está en el escenario. Ahora sí, ahora la gente está palpando. Porque ya no es el gobierno de Milei. No. Las políticas del gobierno de Milei empiezan a estar a la orden del día. Claro, la reacción es a la acción política. Esto es básico. Además, cuando yo vi el debate final, el día que se votó la ley, el bajo nivel, que el presidente del bloque le hizo un cuestionamiento a Leopoldo Moró con un bajo nivel intelectual, sin nivel tampoco ético. Presidente del bloque de La Libertad Avanza. Sí, La Libertad Avanza, sí, un descolocado absoluto, que de verdad tengamos que saber. Esos tipos son diputados porque pusieron unos pesitos en un distrito. Y esto es un grupo de paracaidistas australianos. Que canalizaron un desencanto. Son diputados nacionales porque se arrimaron a un fogón que no sacó mucho voto, pero que por esa mayoría algunos metieron. Y esto no son militantes políticos, no son estructuras sociales, no hay un debate interno, era todo un seguidismo de consigna y aquí termina. Y algunos bloques de con complicidad, No, porque ahí vienen los con más bucines, temor, como decía Barujel, los bucines. Son bucines. Claro. Yo creo que esto habla de una situación que se vio desde el principio del tratamiento de la ley, que es ausencia total de conducción del proceso legislativo por parte del bloque oficialismo. No existió nunca el presidente del bloque oficialista, no supo expresar una idea, no supo expresar para qué era la ley, no supo plantear una estrategia. Todo el desarrollo del proceso legislativo fue conducido por los bloques opositores, dialoguistas, típicamente por Miguel Pichetto y por Cristian Ritondo del PRO. Es decir, ya se veía en ese momento la absoluta falta de compromiso y de capacidad política del bloque oficialista para conducir el proceso y para explicar qué quería el gobierno. Y esto se vio agravado por la situación de que había un poder afuera de la Cámara expresado por Federico Sturzenegger, que es verdad lo que dice Eduardo. Tiene que hacerse cargo porque después todos esos tipos son consultores y hablan desde la verdad absoluta de ser consultores y objetivos, y estos tipos llevarán al gobierno a esta situación. Desde su violencia intelectual. Por supuesto que acuerdo con ustedes dos de la pobreza de los cuadros técnicos que tiene el gobierno. Técnicos y políticos. Técnicos y políticos, eso seguro. Pero a esto quiero agregarle que en esa reunión de la provincia estuvieron Pichetto y Ritondo. O sea, el acuerdo con las provincias, ¿quién incumplió? El gobierno. El que no cumple es Guillermo Franco, el ministro del Interior. Le pregunté, sí, voy a acordar con ustedes, vamos a hacer un pacto fiscal, vamos a recomponer todo esto y les vamos a garantizar a ustedes el suficiente ingreso para que se puedan desempeñar. Milei le dice que no va a salir con las provincias. ¿Y por qué se vuelven a reunir ayer con Guillermo Franco y todos los gobernadores le echaron en cara que él había firmado y confirmado esto? Y después cuando Milei le dice que no, ellos Seamos dicen que no. descarnados. Si esto se lleva a Pichetto, se lleva a Ritondo también. Te diría más, se lleva a Scioli, a todos se los lleva, a todos los que arrimaron el voto. Dios quiera. ¿O no? Dios quiera, sí. No digo Dios quiera, digo la realidad Sí, política. debería ser así. No, debería ser así. Esto parece hoy que se le puso freno burocráticamente, digo entre comillas, en la Cámara de Diputados a un proyecto de ley. No. Tiene una repercusión total. Este cambio de paradigma hecho a latigazos para vender la Argentina, como lo describió bien tanto Eduardo Valdés como Leopoldo Moró, era la teoría del saqueo directamente, el estatuto legal del coloniaje.
Ayer estábamos hablando y subrazábamos que en la letra chica de la ley ómnibus está el reglamento para el incentivo de las grandes inversiones, para que puedan fugar el dinero que pusiese el capital financiero, llámese BlackRock o cualquier otro tránsfuga. Entonces, era la depredación total de las riquezas de los argentinos, consumada hoy. Por eso, hoy es un día que va a estar en el almanaque de la construcción política, porque también es un día donde empiezan a desmoronarse los ladrillos de la casita de Javier Milei. No es una derrota así nomás. Estuvieron a punto de consolidar la infamia. Y vuelve la política con cierta racionalidad. Ahí apareció Lilita Carrió diciendo no hablen más de república. Perdón. Si le delegan las facultades. ¿Ustedes creen que esto no va a provocar un cisma interno? Había un dirigente sindical muy gracioso, cuando había una crisis total y había muertos políticos, dice, cuidado con la calle Beamonte. La calle Beamonte está la morgue de la ciudad. Decía, cuidado con la calle Beamonte. Acá también va a haber calle Beamonte. Bueno, yo creo que el presidente de la Cámara de Diputados tiene los días contados. Yo creo que aparte la metodología de imprimirle velocidad sin conversación es una metodología falsa. Ese día que quisieron apurar el dictamen y sacar los 55 votos a las patadas con un borrador en blanco, ese día creyeron que apuraban y lo que hicieron fue demorar todo el tiempo habido y por haber, porque eso se cayó por apurado. Vamos a un tema lateral a este, pero que tiene que ver con el concepto de desaprensión que ejerce el gobierno de la Libertad Avanza, en este caso la desaprensión que derrama de la Casa Rosada a el resto de otros actores políticos colaboracionistas, en este caso al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en Noche Picante con Horacio Robelli, con Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Gabriel Mariotto, te saluda el doctor Ciro Aniquiarico. Aquí lo estamos viendo a Ciro, que bueno, estamos en Zoom. Ciro es un abogado que, bueno, por supuesto es un defensor de los derechos humanos de toda la vida, un militante a corazón abierto. Y aparte es un estudioso de la Constitución del 94 en el aspecto de lo referido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Jorge Macri, ex intendente de Vicente López, empieza a advertir que en los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le va a cobrar arancel si sos un cabecita de la provincia de Buenos Aires. Cualquiera de nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires, si nos queremos atender en un hospital público, el tipo te lo quiere arancelar. Entonces recurrimos a Ciro para que nos ilustre sobre este atropello que decimos nosotros, pero ahora Ciro lo va a poner en palabras y lo va a poner en contexto de lo que significa esta brutalidad que manifestó Jorge Macri. ¿Cómo andás, Ciro? Buenas noches. ¿Cómo te va, Gabriel? Un gusto hablar con vos y con el resto del panel. Ahí lo veo a Osvaldo y no puedo dejar de recordar ese momento triste que tuvimos en la Secretaría de Derechos Humanos cuando asumió Macri y Abruj nos mandó retirarnos de la querella de papel prensa. Claro. Un abrazo, Osvaldo. Muchas gracias. Un abrazo para vos también. Bueno, el problema que ha mencionado Gabriel, y teniendo en cuenta, bueno, mi especialidad de trabajo, no puedo sino empezar enfocándolo desde una perspectiva de derechos humanos. La pretensión de Jorge Macri no puede calificarse sino como un acto inhumano. Negar la salud a alguien que la necesita, que otra cosa, además de la vida, se necesita con suma urgencia, con gran necesidad, que la salud, negarla por parte de quien tiene la autoridad para administrarla, es un acto inequívocamente inhumano. Pero al mismo tiempo, lo que no hay que dejar de señalar es que también es ilegal, porque confronta con una de las premisas constitucionales más importantes, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forma parte del texto de la Constitución, como sabemos, desde 1994, que en su artículo 12, y mal no recuerdo si es el artículo 12, claramente obliga a los estados
que ratifican el tratado, y además nosotros lo tenemos incorporado en la Constitución, a prestar en la mayor medida posible los servicios de salud a quienes los necesitan. Y lo que está haciendo, pretendiendo hacer el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, yo me niego a hablar de Cava. Gabriel, que leyó mi libro, sabe por qué. Que es jefe de la ciudad de Buenos Aires, está cometiendo un acto de inhumanidad y también un acto de ilegalidad inconstitucional, que por otra parte no tiene correlato para el resto de las jurisdicciones argentinas que componen la Confederación Argentina o Estado Federal Argentino. En la provincia de Buenos Aires, cualquier ciudadano, no solo de la capital federal, sino de cualquier otra provincia que de pronto necesite el servicio de salud pública de la provincia, puede hacerlo sin que nadie le reclame ningún pago. Me estoy refiriendo a la salud pública. ¿Y por qué lo hace, Ciro? ¿Por qué lo hace este hombre? ¿Qué es lo que lo impulsa a manifestar esta torpeza, esta desaprensión, este destrato? ¿Qué pretende? ¿Quiere ser un Estado propio? ¿Cómo quiere que se lo trate a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal de todos los argentinos? ¿Por qué hace esto? Yo creo que en principio se trata de un posicionamiento ideológico discriminante, claramente, y es clasista, es claramente clasista, son posiciones discriminantes y clasistas, sin ninguna duda, las califico de esa manera. No se puede entender que yo con motivo de esta entrevista que me iban a hacer, me tomé el trabajo previo de buscar algunos datos. Una jurisdicción que tiene uno de los mayores presupuestos de la República Argentina, de los distintos estados que componen la Confederación Argentina, que tiene una población de 3.121.000 y pico de habitantes, según el último censo del año 2022, pero que además de tener un presupuesto equivalente a 98.000 millones de dólares, diariamente ingresan a la ciudad de Buenos Aires por motivo de trabajo, de esparcimiento, de lo que fuere, generalmente de trabajo, y yo me incluyo, soy uno de ellos, 3,5 millones de personas. Es decir, diariamente ingresan a la ciudad de Buenos Aires 3,5 millones de personas, que es más de su población estable. Y esas 3,5 millones de personas que diariamente ingresamos a la ciudad de Buenos Aires, consumimos, gastamos, utilizamos el servicio público, almorzamos, en los días festivos vamos a sus actos culturales, vamos a restaurantes, vamos a cenar cuando se puede, hoy día es más difícil, pero generamos un gasto del que se apropia el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, que es mayor al que producen sus propios habitantes. Y por lo tanto yo tendría derecho a decir, si necesito de pronto, siendo bonaerense, atenderme en la ciudad de Buenos Aires y el señor Jorge Macri me lo quiere negar, se está apropiando de la mía, porque yo también contribuyo a su presupuesto. ¿Lo va a poder hacer, Ciro, o esto puede quedar solamente con un enunciado xenófobo de alguna forma? Yo creo que es un enunciado claramente xenófobo, pero si recurrimos a la justicia, que también, bueno, tiene sus características que ya las conocemos todos, interviene con objetividad algún juez federal y trata esta clara discriminación, sin ninguna duda que pondría las cosas en su lugar y echaría para atrás la pretensión de arancelar discriminadamente a los pobladores que no pertenecen a los habitantes estables de la ciudad de Buenos Aires. No me cabe ninguna duda que judicialmente, si interviene una justicia realmente independiente, jueces independientes, pondría las cosas en su lugar.
Ciro, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Es un tema que vamos a seguir y otro día te vamos a llamar la semana que viene para que detalles los temas que tienen que ver con ese adefesio que fue en este aspecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución del 94, producto de una rosca espuria que algún día tendremos que revisar en su conjunto. Así fue. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Fuerte abrazo. A todos los panelistas. Un abrazo para Gracias, Osvaldo gracias. también. Abrazo. Gracias, chao. Claro, porque es como una expresión de la cultura de este tiempo, el individuo por sobre las comunidades, y Jorge Macri no quiere quedarse atrás. Segregar. Y cabecita negra de 45 horas el bolita y el paraguas. Y hay una... Creando el tema, cuando hablan del tipo del conurbano que viene al hospital, están hablando de los negros. Están hablando que nosotros estamos pagando. Y no te digo nada a los negros que nos vinimos a vivir acá. Es peor. No, pero Nosotros vinimos a trabajar y se van. aparte hay una cosa que tiene que ver con el tema de la intensidad de los propios, ¿no? Jorge Macri, como está pasando mucho en la política, en vez de pensar del punto de vista político, piensa desde el punto de vista de conformar a los locos de las redes que desarrollan una locura increscendo. Y no hay forma de conformar, porque eso es una locura que hay que frenarla. Que es decir, los que vivimos en una ciudad, los que participamos en el desarrollo de una ciudad y de una nación, tenemos que ser armónicos. No podemos dejarnos comprar por las polarizaciones y la locura Pero esas redes tienen un origen en los grandes medios de comunicación que vienen poniendo paradigmas absolutamente abominables en la civilización. No es la expresión de la sociedad. Pero no se puede Yo conducir. digo, dos presidentes que lo creen. Alberto Fernández decía que nosotros descendemos los gringos. Y el otro, Javier Milei, decía que Santiago del Estero Hoy lo, es la realidad de citamos, Bolivia. hoy lo citamos Almafuerte y ahora lo citamos Alberto Fernández, dos poetas. Estás malo hoy. Vos sabés que Miguel Rodríguez Villafañe fue juez en Córdoba, es un doctor maravilloso, es un ejemplo, realmente sus notas, sus opiniones, sus defensas, sus luchas son envidiables. Y hoy está acá para que nos ilustre, porque él viene batiendo el parche hace tiempo, hace un rato, sobre la ley ómnibus, a quien tildaba de inconstitucional. Yo creo que hoy está en un momento en donde su prédica está a punto de poder manifestarse en toda su dimensión. Miguel, buenas noches, te saludamos acá desde Noche Picante, Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Gabriel Mariotto, te mandamos un fuerte abrazo y te queremos escuchar sobre tu opinión. Qué lujo, bueno. Sobre la ley ómnibus y lo que ocurrió hoy en diputados. Sí. Bueno, es un lujo, entre paréntesis, estar con ustedes, pero hoy quedó confirmada una cosa que era inaceptable. De por sí, el proceso del dictamen de la comisión de la ley, en realidad fue un acto de perfidia. Fíjate que uno usa la perfidia más para los boleros, pero eso de perfidia quiere decir aprovecharse de la buena fe. Sacaron 55 votos, pero prácticamente más del 70% de los diputados que lo firmaron en realidad confiaron que iban a poner lo que se decía que iba a poner y no lo pusieron. Al punto tal que al otro día, diputados como Carlos Gutiérrez de Córdoba, el grupo eschiaretista, denunció que habían consensuado un artículo en materia de los biocombustibles que no se traducía luego en la norma. Por otro lado, había otro diputado también de Córdoba que se llama Oscar Carreño, que dijo, mira, a la tarde, mucho después se había firmado a la madrugada del 24, pero a la tarde, como a las 5 de la tarde, incluso a las 11 se había preguntado si estaba el dictamen y no estaba. Dice que nos reunieron en un departamento de La Recoleta donde estaba Stugenegger, que por otro lado no tiene nada que hacer en esto, corrigiendo el dictamen. Eso era inaceptable. Y fíjate que el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación dice que todo se trabaja dentro de los recintos de la Cámara de Diputados y no se puede hacer en otro lado. Ya de por sí invalidaba el dictamen. Si a esto le sumamos que, por otro lado, el artículo casualmente que regula, el 124, que regula el procedimiento de la Cámara de Diputados, dice
que no se puede tratar una ley sin dictamen. Indudablemente esto demostraba que el dictamen era nulo, o sea, fue violando a la buena fe, en realidad no coincidían los artículos, se habían terminado de hacer en un departamento ilegalmente. Ese artículo dice que cuando no hay dictamen, para ser aprobado requiere de las 2/3 partes de los votos que se hayan emitido. 2/3 partes de los votos que se hayan emitido. Resulta que no solamente no estaban esas 2/3 partes de los votos emitidos, sino que no alcanzaba, porque votaron 144 y resulta que si sumamos que 109 sacó la oposición, nos encontramos nosotros con que, en definitiva, hacía falta 169 votos, en los hechos solo tuvieron 144. De ahí es que eso era fundamental tenerlo presente. A eso súmale que esto se corroboró incluso esta tarde, cuando nosotros veíamos esta tarde, como casualmente se venía manifestando en su momento, que el propio diputado Oscar Sago de la Libertad Avanza dijo que en realidad se tuvo que pasar cuarto intermedio porque se trabó en lo general, que era lo que casualmente ha sido inválido, más allá de otros aspectos. Pero sí. Miguel, te han dado la razón en todo lo que vos anticipaste, que era una ley profundamente anticonstitucional porque no habían cumplido con ninguno de los pasos institucionales. Exactamente. Fíjate que Juan Marino dijo que el dictamen tenía, por ejemplo, no contaba con la emergencia social que antes estaba. Otra diputada, Eugenia Alianelo, dijo que se agreguen y sacan los artículos sin que los diputados sepan de qué se trata. Y el propio Axel Kicillof hoy decía que mientras intenta aprobar una ley sin dictamen y sin un solo artículo que tiene que ver con lo que se concertó, lo cual ha sido un triunfo de la democracia y de nuestros diputados, que no les quedara vuelta más que volver a la comisión, porque esa ley era totalmente inconstitucional. Vos fijate, Miguel, lo que significa tirar botellas al mar con mensajes de naufragio, cómo son recibidas, cómo son, parece que llegan a lugares insospechados, y después toda esa sabiduría que vos volcás termina impactando en la realidad de la mejor forma, porque hubiese sido muy doloroso para la institucionalidad que aún con todos estos errores que vos subrayás, se hubiese aprobado la ley y después tuviéramos que ir a recurrir a un poder judicial amañado que no sabemos si nos iba a dar o no la razón. Así, este es un día de fiesta, como tanta otra lucha. Recuerda lo que fue nuestra lucha por la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual. Tenemos que centrar la lucha también en el DNU, que yo insisto que es un DNU inconstitucional, pero que es nulo, de nulidad absoluta, insanable. Insisto en eso, porque muchos están diciendo que está vigente, y yo digo que no está vigente, porque lo que es nulo, en nulidad absoluta, insanable, no nació, y si no nació, no tiene hijos. Por lo tanto, esto es un error grave, y esto del día de mañana también es importante, porque entonces, a diferencia de lo que dice la ley 26.122, de que mientras no se reforme, rige, en este caso no hay ley, y al no haber ley no genera derechos adquiridos. Esto es muy importante para todos aquellos que creen que pueden usufructuar de tomar medidas en función del DNU 70 porque son nulas, nulidad absoluta e insanable. Estas son cosas que hay que insistir, porque no es cualquier cosa lo que estamos diciendo y tiene que ver con una lógica constitucional. Desde un DNU que no ha sido dictado conforme lo dice el artículo 99, inciso 3, una ley ómnibus que a su vez era un mamarracho en sí mismo, en todas sus cosas, inconstitucional, porque acá y hoy casualmente quedó en claro que la delegación de facultades es la clave de esto, porque como seguía la cosa en su momento, como pretendía el gobierno, iban a dejar de adorno al Congreso. Digo, va a quedar solo para declarar de interés nacional la lista, digamos, la fiesta de la gallina clueca, porque se llegaban todas las facultades. Hoy ha sido un día histórico porque el Congreso ha reivindicado para sí dos cosas que son fundamentales, que es un poder del Estado y que ahí está el 100% de los argentinos. Ellos se quieren jactar de que tienen el 55%, si bien podríamos discutir si realmente es el 55%, pero allí está el 100% y no se le puede dar la espalda. Hoy
nuestros legisladores se han reivindicado ante la historia para el bien de la democracia construir. Che, Miguel, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por salir, por ilustrarnos y bueno, es un lujo poder haberte escuchado. Y seguir tirando esas botellas al mar que son tan lindas, tan significativas. Fuerte abrazo, Miguel, nos vemos en breve. Otro para usted y fuerza en todo lo que hace. Gracias. Bueno, es un día importante hoy. Osvaldito, vos lo viviste así, lo viviste en vivo y en directo y lo sentiste de esa forma. No esperaba esta salida, pero ojo, entendía que iba a haber problemas en la votación en particular, pero no creía que iba a llegar a esta situación. En lo económico, ¿cómo lo ves, Horacio? Y, por ejemplo, mal, porque si bien es cierto lo que dice acá el doctor Villafañe, ellos se han tomado atribuciones, han devaluado, han liberado los precios, lo que decía recién el precio del transporte hoy, y sobre todo lo que han hecho con maldad manifiesta. No le han pasado, en toda esta semana no le han pasado un gramo de nada a los comedores comunitarios. Claro. O sea, tenemos placas para mañana de ese tema. Sí, yo te pedía hablar mañana de ese tema. Mañana vamos a hablar de ese tema. En materia política, cortito, en materia económica, yo creo que va a tener impacto lo negativo de lo político, del gobierno que quedó absolutamente herido, desautorizado. Creo que va a ser un momento bravo, porque es un gobierno que dejó de conducir los procesos principales. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. Vamos, Almafuerte, que hoy te hiciste presente en la Cámara de Diputados. Nos vemos mañana, noche picante de día miércoles será entonces, si Dios quiere, para volvernos a encontrar. Gracias.